módulo de participación y empoderamiento. Ya vimos en el módulo anterior la relación entre participación y derechos humanos de niños y de niñas. En este ratito que estamos juntos, queremos invitarles a reflexionar sobre esta relación ahora entre la participación y el empoderamiento. Te quiero pedir que te tomes un minutito y antes de que empecemos a ver los conceptos puedas pensar, ¿ves tú alguna diferencia entre participación, empoderamiento? ¿Hay alguna relación ahí? Te quiero contar que esta discusión sobre el empoderamiento es una discusión bien importante en América Latina desde hace bastante tiempo. En general, el empoderamiento o el empowerment fue entendido como un proceso mediante el cual las personas, pero también las comunidades, los grupos sociales, generan herramientas para aumentar su fortaleza, mejorar sus capacidades y acrecentar su potencial. Esto en la medida de generar o desarrollar una mejora en su situación social, política, económica. Este concepto fue muy difundido y fue difundido desde los años 80 por Rapaport. La crítica latinoamericana al respecto es bien interesante porque plantea que es importante que nos situemos y no hablemos del empoderamiento entendiendo solo por ella la mediación entre las capacidades del individuo para generar bienestar, sino más bien como la capacidad de generar, ¿cierto? Fuerza, poder para generar condiciones de desarrollo. Y aquí hay una cosa bien interesante porque entonces el fortalecimiento, ya desde la perspectiva más crítica latinoamericana, el fortalecimiento implica la participación sin duda, pero también implica otras cosas, por ejemplo la toma de conciencia en relación a que las situaciones de desigualdad, de dolor, no son por ley divina, no son dadas, no están determinadas. Entonces aquí esto es bien importante, la toma de conciencia del fortalecimiento como la forma de darle valor a la acción colectiva. ¿Qué quiero decir con esto? Estoy hablando un poco en chino mandarín, pero quiere decir que hay que tomar conciencia que para fortalecerse, uno no puede fortalecerse solo, que para cambiar las desigualdades de poder que existen y que generan dolor en ciertos grupos sociales, lo que se necesita es acción colectiva. Y por lo tanto, el fortalecimiento le da un valor a lo grupal, a lo colectivo, a lo social, al movimiento social, a la organización, y eso también entonces implica ganar control por parte de los grupos, ganar control por parte de las comunidades y la ocupación de los espacios públicos. Y esto por supuesto implica conciencia de derechos y responsabilidades en tanto sujeto con capacidad de transformación. Si te das cuenta, aquí el concepto muda bastante, porque no es solo la capacidad de las personas, los grupos para alcanzar su bienestar, sino que es también, o es entender que ese proceso solo se logra en la medida que es un proceso colectivo, y que lo individual se nutre de eso. Y lo que es interesante es que nosotros entendamos que esto vale para los niños. Entonces cuando uno habla de participación infantil, no puede entenderla solamente como el desarrollo de las capacidades individuales de alzar la voz, plantear las problemáticas, generar propuestas, sino también tiene que ver con el aprendizaje de la organización, el aprendizaje del trabajo colectivo, de la vida comunitaria, de la participación en los espacios públicos. Entonces, volvemos a la importancia de entender lo que es el poder, diferenciarlo del autoritarismo como una forma abusiva de ejercer la autoridad y de diferenciarla muchísimo del uso negativo del poder que se transforma en violencia. Entonces, esto es bien interesante porque esto nos abre a entender cuando hablamos de fortalecimiento de los niños, hablamos de participación, empoderamiento de niños y niñas, hablamos tanto de su dimensión individual como también de su dimensión colectiva. Y esto implica entonces poder propio de parte de los niños, toma de conciencia sobre el lugar que tienen en nuestra sociedad y la generación de confianza de que pueden transformar las cosas, un poder con, ¿cierto? Desarrollar el poder con, van a decir, generar aprendizajes que permitan el actuar junto a otros, el construir junto a otros, ¿cierto? Para generar una organización autónoma que les permita ir decidiendo sobre las situaciones que enfrentan en su día a día.
y un poder para, ¿cierto? Que vaya representando esta acción conjunta, una motivación, un interés, ¿cierto? Una movilización que permita entonces cambiar las condiciones de vida que los enfrentan. Entonces entender participación y entender fortalecimiento como proceso colectivo es bien importante relacionarlo con el tema de la autonomía progresiva. Muchas veces hay mucha gente que se confunde con esto de la autonomía progresiva y entiende que la autonomía progresiva es como que los niños tienen derechos en la medida que van creciendo, ¿no? Los derechos los tenemos de todos desde el momento que nacemos, así debería ser por lo menos. Y cuando hablamos de autonomía progresiva es que en general lo que buscamos los adultos y en la mediación con ellos, en la interacción con ellos, con los niños y con las niñas, es generar condiciones para que puedan entender las consecuencias de sus actos. Por lo tanto, no hay ningún límite de edad para participar, sino que lo que hacemos es pensar en cuáles son las condiciones adecuadas para cada grupo de edad que permite entonces valerse e ir generando y tomando decisiones en sus propios contextos, en sus propios desafíos, en sus propios intereses vitales. Te invito a que te detengas un poquito aquí en la presentación que te compartimos para que puedas profundizar, también vas a tener algunos elementos más para entender más la autonomía progresiva, pero lo que es bien importante también es desmitificar algunas cosas. Es importante entender cuál es el ciclo de desarrollo vital de los niños, pero es importante entender que el desarrollo vital, el desarrollo vital de los niños y su autonomía se consigue también en función de las experiencias que desarrollan. Entonces, claro, esperamos que los niños entre 0 y hasta los 2 años ganen autonomía porque ganan en la capacidad de controlar su cuerpo, de pararse, ¿cierto? De poder comunicarse también a través del lenguaje en algún nivel, ¿ah? Pero es muy posible que puedan desarrollar muchas otras habilidades si cuentan con las condiciones para hacerlo. Entonces, es bien interesante entender que participación y autonomía progresiva son dos caras de la misma moneda. En la medida que participamos, vamos generando autonomía. En la medida que esa autonomía se construye a nivel relacional, grupal, va generando mayores capacidades de poder, como lo hablábamos hace un ratito, del poder propio, del poder con otros y el poder para. Y este proceso entonces es el que buscamos potenciar cuando se potencia la participación. Entonces esto también es bien importante como discutirlo y dialogarlo. Cuando hablamos de promover la participación de los niños y de las niñas, estamos hablando también de promover su organización. Y para esto es muy relevante que nosotros los adultos cuestionemos cuáles son esas prácticas pedagógicas que están a la base de la promoción de la participación de los niños. Las prácticas autoritarias, donde los adultos tenemos la última palabra, somos donde establecemos los límites de lo que es adecuado, lo que es permitido o no permitido reflexionar para un niño o una niña, donde tomamos absolutamente de manera unilateral las decisiones, ¿cierto? Y donde el castigo parece una forma justificada de formación, ha sido la matriz de las pedagogías en las cuales la mayoría de nosotros nos hemos formado. Avanzar hacia pedagogías que se basan en el diálogo, en la interacción, en la reflexión conjunta de lo que nos pasa, en entender que tenemos retos comunes, por supuesto con responsabilidades diferenciadas, va generando entonces una cultura del diálogo, una cultura del atreverse una cultura de que estamos juntos para enfrentar la vida que nos toca. Entonces, ¿qué necesitamos para promover la participación de los niños y de las niñas en el SECREA, en nuestros proyectos? Necesitamos que existan oportunidades de participación para los niños y las niñas, que estén esas oportunidades. Necesitamos desarrollar metodologías adecuadas que permitan entonces ir generando participación, autonomía, organización, y para esto necesitamos también desarrollar capacidades en los adultos. Lo que es bien interesante, y ahí nos vamos a tener un poquito, es que las características de estas metodologías que generan participación es que no son actividades aisladas y que más que entenderse como procesos lineales se entienden como un proceso en espiral. Muchos de estos claves metodológicas las conocemos mucho a partir de la educación popular, ¿cierto? De las pedagogías críticas,
¿Mm? Y lo que es interesante de esa forma de entender la pedagogía es que vamos a encontrarnos con momentos que se van a ir como entrelazando. Un momento para que los niños cuenten con la motivación, el impulso para entender, generar una información del entorno que están, la situación que enfrentan, el desafío que enfrentan. Un momento de construir sus opiniones individuales, un momento de construir una acción colectiva y un momento para poner en práctica esas acciones colectivas. ¿Para qué? Para volver entonces a un nuevo momento de información. ¿Qué cambió con respecto a esa acción colectiva que desarrollamos? ¿Qué opinión personal me provoca esto? ¿Qué acción colectiva o qué construcción común podemos desarrollar? ¿Qué nueva práctica podemos poner en escena? Estos elementos van a ser bien útiles para ir tomando decisiones. Técnicas hay millones. Y esto no se trata, como les decía hace un ratito, de dinámica, sino que de procesos pedagógicos en donde vamos a tener que ir tomando decisiones en relación a los grupos con los que trabajamos, en el contexto que enfrentamos, en el proceso creativo que estamos llamando o invitando a los chicos o a las chicas a participar. Bueno, verás aquí que en este módulo, más que proponerte una única entrada para fortalecer la participación y la organización de los niños y de las niñas, te compartimos un proyecto bien interesante que se llamó el Proyecto 15, donde vas a encontrar ahí un conjunto de técnicas, metodologías, sesiones para trabajar los temas de fortalecimiento del grupo. Temas, por ejemplo, de cómo explorar el rol que los chicos y las chicas piensan que deberíamos tener los facilitadores adultos. Herramientas o metodologías para explorar junto a los niños qué es un buen grupo o un mal grupo para ellos. Metodologías que permitan a los propios chicos generar mejoras en su grupo. Herramientas o sesiones que te pueden ayudar junto a los niños a pensar cómo hacer más fuerte su grupo. En fin, formas de tomar decisiones, formas de cómo ellos mismos pueden protegerse como grupo, formas en que ellos mismos como organizaciones pueden incluir a otros niños y otras niñas, en fin. Te invitamos en esta sesión a revisar en detalle, vas a ver que el paquete entero está ahí montado y vas a ver también que el desafío de esta sesión es integrarlo a los propios procesos pedagógicos que puedan estar desarrollando en los laboratorios o con los consejos de niños o con otras instancias que estén impulsando. Bueno, lo dejamos con esta invitación.